Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra querida gente que nos ha seguido en este proyecto de Charlando Entre Monos? Hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña con nosotros nuestro hermano Braulio Nava y nos va a platicar la importancia que es nuestra relación con nuestro papá Dios. Así que, Víctor, tú que conoces a Braulio, platica un poquito más de él. Braulio es mi amigo, mi hermano en Cristo, y hoy nos acompaña. Braulio, ¿quién es Braulio Nava para la gente que va a ver nuestro podcast y no te conoce? Bien, pues muy rápido, casi no me gusta hablar de mí, tengo que ser bien sincero. Braulio Nava nació un 26 de marzo allá en el 87 en un pueblito muy pequeño, Tlahuelompa para ser exacto. Tlahuelompa, la otra vez quería decir el Tlahuelompa, no me acordé. Tlanchinol, Hidalgo. Es del estado de Hidalgo, Hidalgo. sí, es en la mera Sierra Gorda, en medio de las montañas. Andábamos, Víctor, Víctor me quería decir de dónde eras tu... No me acordaba del nombre. Su trabalengua. Tlahuelompa, Tlahuelompa, Tlanchinol, que es el Tlanchinol. municipio, Ajá. Hidalgo, el estado. Hidalgo. Un lugar muy hermoso, difícil de pronunciar, pero cuando ya estás ahí, Te enamoras. te enamoras. Eso- Nací en una pequeña casa de adobe. Soy el sándwich de los hermanos. Sí, tengo 3 arriba y tengo 3 abajo. ok. Entonces somos 7. Soy el cuarto hijo. Y pues muy bendecido, en una familia humilde, pero de muchos valores, de mucha disciplina. Sobre todo mi papá, mi mamá se enfocaron mucho en todos los hijos. Y pues ahí crecí hasta los 15 años, hasta terminar la secundaria, Martín. Ujú. Ahí terminé la secundaria en ese pueblito. En ese pueblo. Y de ahí me mudé a Poza Rica, porque Javier, el mayor de mis hermanos, Sí. decidió pagarnos la escuela, a mí y a mi hermano Camilo, que es menor. Y ahí crecí, y ahí en Poza Rica yo crucé la prepa y ahí terminé la carrera también, ingeniero en electromecánica, en el Tecnológico de Poza Rica. Wow. Y bueno, pues fue una gran experiencia porque el salto del pueblito, del ranchito, como le Ajá. llamamos nosotros, a la ciudad es un gran reto, es un cambio completamente. Entonces, al principio le batallamos, al principio le quería yo dar para atrás, quería regresarme allá a la casa a seguir arreando las mulas que mi papá traía, él era arriero. Es todavía, ya no de lleno, pero todavía. Y bueno, pues Poza Rica me dio muchas experiencias muy bonitas. Realmente parte de lo que hoy soy, creo que fue Poza Rica la que sentó las bases en cuanto al estudio, en cuanto a las convicciones, porque fue en Poza Rica donde yo conocí a Cristo. Ahí en Poza Rica fue donde yo ¿Hace me bauticé. cuántos años? No tiene mucho, tiene exactamente 8 años, 8 años y medio que yo me bauticé en Poza Rica. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste a Matamoros, bro? Yo recuerdo que estábamos en la casa de nuestro pastor y David, llegaste con David ahí y era como el primer día que estabas aquí en Matamoros. Que estaba muy tranquilo, por Que cierto. te dijimos, no, Matamoros está muy tranquilo. Sí, me acuerdo de ese evento, nunca lo voy a olvidar. Llegué un martes, era la reunión de La reunión varones. de varones. Sí, fue David por mí al aeropuerto a Reynosa. Yo venía de Tabasco, esa es otra parte de mi vida. Después de estar yo un tiempo en Poza Rica, 11 años para ser exacto, me mudé a Villahermosa, Tabasco, que fue donde yo conocí a mi esposa. Posteriormente me casé y pues tengo 2 niñas. Creció la familia. Creció la familia. Entonces, estando en Tabasco, David me contacta y me dice, oye, pues hay esta oportunidad de armar una empresa acá en Matamoros, de abrir un proyecto. Y pues siempre me ha gustado el emprendimiento, entonces nos vinimos a Matamoros. Y se cumplió la promesa, el dicho que dice que si bebes agua del río Bravo te quedas. Ya me quedé aquí. Ya te quedas en Matamoros. Es nuestro segundo invitado que nos dice que si pruebas el agua del río Bravo, te quedas aquí. No sé si te recuerdas que también Lonas Álvarez nos hizo, él es del DF y venía también con una oportunidad de trabajo para acá y también nos dijo lo mismo, sé que algo tiene esa agua aquí en Matamoros, Algo trae. es tierra fértil.
Sí, sin duda que tierra fértil. Y ha sido una muy buena experiencia aquí en Matamoros. La verdad es que estoy muy contento porque después de que mis amigos, mis familiares empezaron a decir, no vayas para allá, es un lugar un poquito difícil, Peligroso. un poquito hostil, peligroso. Dios ha mostrado su favor en mi familia, en mi vida aquí en Matamoros. La verdad es que me ha prosperado en todos los sentidos y creo que la parte espiritual es la parte que más he experimentado aquí en Matamoros. Después de ser un lugar de mucha incertidumbre, ha sido un hogar para mí, donde Dios ha mostrado su favor y su gracia. Qué bonito es que te hayamos recibido Gracias. en esta bonita ciudad de Matamoros, que tú hayas podido crecer, ¿verdad?, espiritualmente, porque tú dices que sembraste o fuiste tus primeros cimientos en Poza Rica, donde conociste de cristianismo, y hoy, como todo en nuestra vida, ¿verdad?, tenemos que empezar a levantarnos, y aquí en la ciudad de Matamoros, en esa tierra que es medio hostil, o se dice la palabra hostil, como la palabra de Dios, va, que dice que el tulipán, ¿cuál es la flor que sale del fango? Sí, bueno, está la rosa de Sarón que crece en el desierto. Está como la palmera que florece en el desierto también. Entonces, en medio de las dificultades, Dios va siempre a estar con nosotros, y como Él nos dice, ¿verdad?, tú eres luz a donde vayas. Sin duda que ahí se cumple. Y no es por uno, de verdad que no es mi fuerza, no es Braulio. Por eso te iniciaba comentándoles de que no me gusta hablar mucho de mí, Sí. porque ahora yo conozco quién soy. O sea, la identidad que he tenido y todo el talento y el don proviene de lo alto, proviene de nuestro Dios. Yo he sido testigo, Braulio, de cómo Dios te ha llevado, te ha prosperado y te ha encaminado, porque te digo, yo te conozco desde el primer día que llegaste aquí, ¿Cómo no? y he visto cómo el Señor te ha dado una misión, y cada vez que terminas de predicar, y dices, brother, tuvo con ganas tu predicación, ¿vale? Y tú dices, no, que bueno, para la gloria de Dios. Pero la importancia de la vida espiritual en nosotros los varones, ¿no? Ese es el tema del día de hoy. Un tema que es muy importante, Martín, Víctor, o sea, demasiado importante. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de la espiritualidad en los varones es el área más descuidada que tenemos de toda la humanidad. Es el área más importante de nuestra vida, pero al mismo tiempo es el área más descuidada por nosotros. Sobre todo hoy en día, que todos le apuntan al material, al cómo me voy a ver, cómo me van a ver, qué es lo que yo quiero tener. Y generación tras generación se han quedado en la lucha de querer obtener algo más, y han descuidado esa parte espiritual, esa área de nuestra vida del cual Dios nos dejó un punto de contacto. Desde el Génesis, desde la creación, cuando Dios está haciendo a Adán, esta hermosa creación, la cereza del pastel, siempre digo, después de haber creado todo, Dios le hace un espacio hermoso al hombre, y luego de la tierra Él hace al hombre y le da de su espíritu, ese punto de contacto en el cual nos íbamos a conectar él y yo. ¿Cómo lo podemos trasladar? Cuando tú te compras algo electrónico, cuando tú te compras un aparato, ¿qué es lo que primero checas? ¿El instructivo? Checas el instructivo, pero más que el instructivo, tú lo primero que haces es conectarlo. Así prende. A ver si prende. Todo aparato electrónico, celular, lo que tú quieras, tiene algo con que conectarse. Una recarga, o sea, algo que te va a mantener. Algo que le va a dar vida. Ese punto de contacto nos lo dejó Dios a cada uno de nosotros. Dios nos dejó un área que le conocemos nuestro espíritu, y es ahí donde nosotros nos encontramos con Dios. Área que no vamos. Es área que hoy en la vida a veces nos vemos muy afanados por las cosas cotidianas que tenemos, el trabajo, el estrés,
toda una bola que estamos llevando hoy en nuestra vida, pero dices tú, estamos apartados del objetivo principal por el cual fuimos criados, ¿verdad? Que es el amor de nuestro Señor. Así es, Martín. No, creo que la lucha ha sido constante. No es solamente nuestra generación ni la generación que está terminando. La lucha ha venido desde el inicio. Desde que entró el pecado al hombre, le ha robado ese gozo, le ha robado el querer presentarse ante Dios. Y lo vemos tan solo en Adán. Desde el momento en que él peca, él decide esconderse, él decide ocultarse. Y llega Dios y le pregunta, ¿dónde estás? Las mismas preguntas que a veces nos hace a nosotros. ¿Dónde estás, Martín? Nuestro Señor, el que te formó, el que te hizo para alabanza de su gloria, a veces se pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Víctor? Sí. Y a veces nos escondemos. ¿De qué manera te escondes? Es que tengo mucho trabajo. No, es que estoy muy ocupado, necesito ir a comprar unas cosas y esto y lo otro. Y el Señor está haciendo esa pregunta hoy, incluso a nosotros. ¿Dónde estás, Braulio? Y tú dices, ¿dónde puedo encontrar, dónde puedo fortalecer mi espiritualidad? Dios dejó establecido unos medios. Los medios espirituales en el cual Él derrama de su gracia todos los días, cada segundo que pasa en nuestra vida. Él dejó unos medios en el cual Él se derrama. No es porque yo quiera. Mi naturaleza, mi carnalidad rechaza a Dios, pero ese punto de contacto que nos dejó nos hace ir a Él. ¿Y cuáles son esos medios? Tal vez la gente se estará preguntando, ustedes se estarán preguntando. Le llamamos las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La primera y la que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es la oración. Es la conexión. Así es. Cuando tú apartas ese tiempo especial únicamente para tú y el Señor, tú y tu Creador, tú y papá, Él utiliza ese medio de la oración que Él mismo nos dejó para hacer contacto contigo y fortalecerte espiritualmente. Es la oración. Y esa es la que nuestro Señor Jesucristo pone, por ejemplo, a sus discípulos, y cada vez que Él tenía la oportunidad, Él siempre se apartaba y oraba. Iba a sanar a alguien, oraba. Iba a darle de comer, oraba. Iba a descansar, oraba. Iba a predicar, oraba. Y muchas veces, te lo digo por experiencia, a veces, y con tristeza lo digo, a veces pasa un día y pasan dos y ni siquiera me doy ese tiempo para orar. A veces nada más lo busco cuando ando bien atorado, cuando dicen aquí se me atoró la carreta. Pero la disciplina de la oración es uno de los medios que Dios utiliza para fortalecer nuestra vida espiritual, tan necesaria hoy. Tú ahorita nos dices, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo era el hijo de nuestro papá y oraba en todo momento, pero también lo miramos con Daniel, dice que oraba 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche, y cómo nuestro Señor siempre estuvo a favor de él, o sea, las pruebas que tuvo que pasar Daniel y nunca dejó de orar Daniel. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros hoy en la actualidad hemos dejado de hacer? Es orar. La oración. La verdad es que es algo que he aprendido a disfrutar, porque a veces lo haces de una manera religiosa, de una manera monótona. Hemos aprendido que la oración solamente es decir palabras bien ordenadas, pero la oración es tan simple. Es como una plática como la que estamos teniendo ahorita. Claro. No tienes que tener en mente un salmo, no tienes que tener en la mente una porción del Evangelio. Si la tienes, qué bueno, pero si no la tienes, nuestro Dios conoce nuestro corazón y Él, como dice el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y Él ya sabe. Entonces, nuestra oración es ese espacio que nosotros le damos a nuestro Creador por excelencia para presentarnos delante de Él y fortalecernos. Él se complace en fortalecernos. Por eso
nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad le dijo a sus discípulos, ¿no has pedido nada? Y lo que has pedido lo has pedido mal. Sí. Tanto tiempo estoy aquí entre ustedes y no han pedido. Entonces donde bueno, pues enséñanos cómo, ¿no? Y él da esa oración modelo del Padre Nuestro. Exacto. Es impresionante. Una pregunta, Bravo. perdón. El modelo de oración del Padre Nuestro lo vemos sin atacar otras iglesias, pero lo vemos a veces que es como algo repetitivo. El Padre Nuestro es empezar tu oración reconociendo, porque dice Padre Nuestro es tú reconociendo quién es el nuestro Creador. Lo dice Padre, que estás en el cielo, que estás en el trono, ¿verdad? Entonces eso es a donde nuestro Señor Jesucristo quiso llegar a través de ese ejemplo de oración, o era como para interpretarlo repetitivamente. No, es solamente un ejemplo. Una referencia. Es una referencia, no es algo que va a decir, así van a decir todos, porque entonces en vez de una oración se convierte en un rezo. Estás recitando algo. Sí. Y no nosotros, cuando tú vas a Dios, no tienes que recitar algo, tú tienes que hablar con el corazón abierto. Entonces, hay un modelo, como tú bien lo acabas de decir, Martín. Nuestra oración debe estar enfocada 100% a Dios. Primero, para exaltarlo, para alabarlo, para darle toda la honra y toda la gloria, reconocer que Él es Dios. Y luego, posteriormente, ya vas tú presentando tu gratitud. No, luego entras, quiero esto, quiero lo otro. Primero tienes que alabarlo, tienes que adorarlo. Entonces, en su excelencia, nuestro Señor Jesucristo deja este modelo, pero no es monótono. Tu oración cada mañana tiene que ser espontánea, tiene que ser natural. Una plática con el Padre, como Una plática como como tú y mencionas yo. ahorita, como Así estamos platicando. Algo natural, algo sencillo, algo que sale de tu corazón. Y sabes algo, esto te va a fortalecer en tu vida espiritual, como no tienes una idea. Ve a la oración y vas a fortalecer tu vida espiritual y tu vida física. Ese es lo más hermoso, de que por eso cuando nuestro Señor Jesucristo reprende a estos fariseos que se decían que eran maestros de la ley, que eran muy apegados a la Torá y se la pasaban domingo tras domingo ahí en las sinagogas, y nuestro Señor Jesucristo los reprende y les dice, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Tú hoy te pones a analizar a un sepulcro y se ve bien bonito, ¿eh? la manera en que los hacen, y cada vez le ponen más. O sea, hay unos sepulcros que tienen hasta clima y Bluetooth, pero están bien preciosos por fuera. Pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Algo echado a perder. Perder una persona que está inerte, sin vida, muerto. Podrido. Así comparó nuestro Señor Jesucristo con las personas estas que se sentían por fuera muy rectos, muy justos, pero lo que Dios mira el corazón. Y el interior es lo que hay que alimentar, y eso es lo que no alimentamos. Por eso que me interesa mucho este tema de la espiritualidad en el varón, sobre todo en el varón. Y te voy a decir por qué. Porque el varón fue hecho para ser sacerdote. Él es el que va a dar cuentas de su familia delante de Dios. Pero el no conocer nuestro diseño original, el estar afanados en solamente un área que es el proveedor, decir, es que tengo que proveer para mi familia, y esa es nuestra excusa, y es que Dios me ha dado este trabajo para que yo pueda, pero Dios te lo ha dado, sí, eso no lo discuto, pero también Dios anhela reunirse contigo, anhela glorificarse en la vida, porque lo más hermoso de esto es cuando precisamente en el Génesis dice, Él nos hace a nuestra imagen y semejanza. O sea, perdón, Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Tú qué entiendes por imagen y semejanza? Bueno, yo lo poco que tengo conocimiento es, espero que no esté mal, creo yo que dice que al inicio nuestro Señor Jesucristo ya estaba con Él. Así es. ¿Sí? Entonces dice, bueno, yo en la versión que lo he leído dice, hagámonos a nuestra imagen y semejanza, lo está platicando nuestro Señor Jesucristo, o sea que nos está haciendo tal como es Él, con nuestro cuerpo, pero nos da ese aliento de vida
le da el soplo de vida a Adán y entonces nos hace una conexión con él. ¿Tú qué entiendes por imagen y semejanza? Pues creo que Dios está hablando imagen y semejanza en espíritu. Eso es lo que yo puedo entender. Que Dios es espíritu. No. Dios no tiene cuerpo. Ujú. Y bien has dicho, Cristo es en la eternidad. Él, por eso el apóstol Juan inicia su carta, su evangelio y su carta, el verbo fue hecho carne. Ujú. O sea, la palabra creadora de Dios era Cristo, creando al mundo. Entonces, en parte tienes razón, porque Él nos hizo a la imagen de Él, se refiere a su esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Su humildad, su santidad, su generosidad, su compasión por los necesitados, su obediencia, su naturaleza como tal. Eso que a veces te distingue de los demás. ¿Sí me explico? Sí. Fíjate que yo conozco a tal persona y fíjate que es muy amable. Fíjate que saludé a tal hermana y me gustó mucho su carácter. Esa es la esencia que Dios nos ha dejado a su imagen y semejanza. Este cuerpo es pecado. Y digo, porque nos lleva, y no el cuerpo como tal, algo muy importante que quiero aclarar, porque a veces decimos, es que en la carne, pero no se refiere a esto. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a esos pensamientos malos. Porque esto en sí no hace nada. No, eso es tu pensamiento. Es el pensamiento. Hay algo que a mí me ha pasado, no sé si está bien, pero yo cada vez que me acerco a orar, lo primero que viene en mi mente es que mi pensamiento es lo que me está, ¿cómo te puedo decir la palabra? Es el primero que me juzga antes de yo acercarme con nuestro papá Dios a hacer una oración. O sea, como que cuando yo voy a acercarme a orar y me dice, acuérdate que hiciste esto, límpiate, o sea, pide perdón por lo que has hecho durante el día, como ahora sí puedes acercarte a pedir tu oración. Te descalificas. Sí. O a algo que te descalifica. Sí, o sea, mi propia conciencia es el primero que me juzga, o sea, ¿cómo te vas a acercar a Dios cuando hoy hiciste esto, hablaste, dijiste? ¿Cómo vas a ir a presentarte a pedirle a nuestro papá Dios? Entonces, cuando yo pido perdón y después siento que tengo esa conexión con Él para orar, mientras no lo puedo acercar. Hermosa experiencia. Hermosa experiencia. Sí, porque debemos de reconocer primero que no somos dignos de presentarnos. Ujú. Braulio no es digno de presentarse delante de Dios. Me hizo digno a través de Jesucristo. Exacto. Es por Cristo que yo puedo entrar al trono de su gracia y presentarme. Porque con mi naturaleza, me pasaría como Nadab y Abiú fulminado en eso, no como Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo. Fulminado. No nos merecíamos otra cosa, de verdad, porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende al pecado. O sea, nuestros pensamientos tienden a irse al pecado. Exacto. Sin embargo, fortalecernos en nuestra vida espiritual nos ayuda mucho. Hay muchos más medios que nos dejó Dios para poder fortalecer nuestra vida espiritual. Las disciplinas que dices. Las disciplinas espirituales. O sea, está la oración, está el ayuno. ¿Has escuchado del ayuno? Hemos escuchado el ayuno. Fíjate que el ayuno hoy en día es un tema que a veces se toca con pincitas, pero nuestros antepasados, nuestros padres apostólicos, que son la siguiente generación que estuvieron después de los apóstoles, Ujú. ellos acostumbraban a ayunar, porque nuestro Señor Jesucristo ayunaba. Inició su ministerio con 40 días en el desierto de ayuno y oración. Y nosotros en esta época donde no puedes ni siquiera dejar de comer tantito, porque Aparte te pones de mal humor si traes hambre. sí, nuestro cuerpo está acostumbrado a estar digiriendo, pero aparte de que sea malinterpretado, porque el ayuno hoy en día se utiliza para llevar una dieta. Ujú. Pero el ayuno bíblico no es para solamente dejar de comer.
porque entonces solamente estás haciendo dieta y va a tener un beneficio puntual, sí, tu cuerpo, nada más. Pero ¿a dónde está aportando entonces el ayuno a tu vida espiritual? Que es el tema que estamos hablando ahorita. Claro. No está aportando nada. O sea, cuando tú haces un ayuno, el ayuno bíblico, es dentro de las actividades que vas a dejar de hacer, si es comer, si es dejar de ingerir, pero es porque te vas a poner a cuentas con Dios. Ese día que tú vas a dedicar al ayuno no vas a salir a afanarte allá afuera. Ese día vas a estar, de preferencia, cerrar la puerta y vas a estar en completa comunión y oración con nuestro Dios. Es el ayuno, no vas a comer, es más, ni hambre te da. Yo lo he experimentado. Cuando tú presentas el ayuno una noche antes, cuando hago yo el ayuno normalmente me gusta ayunar si me toca predicar. Entonces ceno algo muy ligero en la noche y hago mi oración donde yo presento el ayuno. Tengo que presentarlo, porque yo no voy a utilizar el ayuno para yo torcerle el brazo a Dios y decirle: Señor, estoy ayunando, mírame cómo soy de pálido para que tú me concedas esto, para que tú me concedas lo otro. No, el ayuno es una disciplina que te va a ayudar a conectarte con tu Creador y a gozarte en ese tiempo. ¿Lo podríamos llamar como una ofrenda? Una ofrenda, es como una ofrenda. Es como lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 12:1: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ofrenda grata, agradable al Señor. A eso se refiere. Parte de eso es que tú estás gozoso, y de lo gozoso que estás por lo que Él es en tu vida, tú vas a prestarle de tu vida y de tu tiempo y de tu cuerpo unas horas a Él. ¿De qué manera? Debe ser siempre, pero ¿de qué manera? De una manera especial. Cenas algo ligero, haces tu oración, presentando tu ayuno, pidiendo fortaleza espiritual, pidiendo dirección, alabándole a Él por lo que es. Amanece, tú estás orando, te despiertas y le das gracias al Señor por un nuevo día. Señor, aquí estoy, otra vez. Una oración simple, una oración común, papá, hijo. Y desarrollas tu mañana leyendo una porción de la Biblia, un salmo, algo que disfrutes leer. Léelo y medita. Y ahí sale otra disciplina, otras dos disciplinas espirituales, que es la lectura de la palabra y la meditación de la palabra. O sea, ya estamos hablando de oración, ayuno, lectura de la palabra y meditación. Casi no meditamos en ella. Leemos un salmo y ¡ay, qué bonito! Y ¡pum! ¡Órale! Ya hice mi porción de hoy. Ya cumplí. ¿A qué horas meditaste? ¿A qué horas te quedaste con una sola palabra allí para decir: a ver, Señor, ¿qué es lo que estás tratando de decirme aquí? Se cumple. Cuando tú meditas en la palabra, se cumple ese hermoso texto que dice Hebreos: toda palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma en dos y hasta las coyunturas. La palabra es viva. Cuando tú lees una porción de la Biblia y meditas en ella, le vas encontrando el sabor. Es como cuando tienes un platillo. Desde que te lo sirven, dices: pues se ve bonito. Pero te ha tocado unos platillos que se ven bonitos y están insípidos. Están los pruebas. Sí. Pero cuando tú empiezas a disgustar del platillo, la palabra del Señor, y empiezas a agarrarle sentido y dices: mira, aquí se coció muy bien, mira, combinado con el aguacatito, empiezas a disfrutarlo. Y es un deleite. Cuando vienes a ver, ya pasó 1 hora, 2 horas que tú estuviste leyendo la palabra del Señor. Estás fortaleciendo tu vida espiritual. Y es necesario. Es cuando tú dices: cargué pilas. De verdad, cargué pilas porque descansé bien. No me siento abrumado con la comida que comí, ni mucho menos si le eché grasa. Y luego, cuando tú vas a entregar tu ayuno, después de que ya le diste este tiempo al Señor, ya practicaste al menos 4 disciplinas individuales para ti, tú vas y oras al Señor otra vez en privado. Derramas tu espíritu, derramas de ti, le pides perdón. Señor, ayúdame a ser más como tú. Y ahí ya le entregas el ayuno, que es al siguiente día. Yo normalmente lo hago después de haber entregado el sermón, después de predicar.
procuro hacerlo en el altar del Señor y decirle, Señor, gracias porque tú me sostuviste hasta aquí. Gracias porque ha sido una hermosa experiencia este tiempo de abstinencia y yo quiero mucho más de ti. Y te entrego este ayuno en acción de gracias por lo que tú eres en mi vida. Entonces, tan solo aquí hemos hablado ya de 4 disciplinas espirituales. Y fíjate que estas 4 disciplinas, Raúl, lo que he escuchado y lo que he leído, está comprobado científicamente que si leemos la palabra de Dios, meditamos y oramos, nuestros niveles de ansiedad, de estrés, se bajan. No solamente nos hace bien en nuestro espíritu, sino en nuestro cuerpo físico, como decías tú. O sea, la palabra de Dios sana, restaura. Es viva y eficaz. Es la palabra de Dios. O sea, por la palabra fue hecho, creado todo. Por la palabra de Dios fuimos creados nosotros. Por eso cuando vemos ese hermoso pasaje de Ezequiel 37, tan predicado, de decir, profetiza sobre los huesos secos, el valle de huesos secos. Y profetiza sobre ellos, quiere decir, da palabra para que cobren vida. Y cómo los huesos secos fueron cobrando vida y fueron hechos seres vivientes. Está trayendo una verdad, es decir, cuando tú estás en el Señor, cuando tú alimentas tu espíritu, tú tienes vida. Y cobra vida todo, cobra vida tu cuerpo. Dice incluso la misma palabra dice, hermosea el rostro. ¿Estás lleno? Se nota, ¿no? Y tienes mucho que dar. No te enganchas con cualquier cosa que se te atraviesa, porque tu fundamento está en la eternidad, tu fundamento está en el espíritu. No dependes de las cosas materiales que están sucediendo a tu alrededor. Una vez escuchaba una predicación y el predicador decía, cuando estás en conexión con Jesús, cuando estás en oración y tienes esta conexión tan fuerte, es como cuando abrazas a una persona que trae perfume. Estás abrazado, te quedas un rato abrazado a él. Después de que ya lo dejas de abrazar, ese perfume se queda sobre ti. Entonces, tú cuando una persona que está conectado espiritualmente con Dios, se le nota, se puede ser, o sea, te transmite, hermosea el rostro, o sea, te transmite, oye, que esta persona que, o sea, me cae bien, me transmite paz, o sea, algo tiene que te transmite buena vibra, ¿no? Que podemos decir. Entonces, estar conectado con Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los hombres, que en la actualidad, como dices tú, hemos descuidado por completo esta área. O sea, nos pasa a todos, o sea, no es que porque nosotros vayamos a la iglesia no nos pasa a todos. A todos nos pasa. Yo lo pudiera comparar como un barco que no lleva esas velas. Antes, cuando eran velas, hoy en día es el motor. Vamos a trasladarlo a la actual, un motor. Tú ves un barco hermoso, bonito, de esos de los que utilizan en los cruceros, que tienen tantos pisos. Pero quítale el motor, ponlo en el mar, se va a ir a donde el viento lo lleve, a donde las olas, el viento lo vaya empujando. Y a veces así vamos por la vida. Medio vamos enmendando cosas, medio vamos arrastrando ahí, medio vamos cachando. No llevamos motor, o sea, nuestro motor, que es nuestra fuente creadora, que es Dios, no está en nosotros. No está en nosotros. Y a veces no sabemos qué hacer hasta que el mismo viento nos va a rebotar contra un callado. Y, ¿qué pasó? Hasta ahí vienes a reaccionar y dices, sí, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me tienes abandonado? Cuando topas con pared, cuando como reaccionas. Y a veces parecemos hasta como el salmista o como los amigos de Job que le decían, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? No, Dios ahí está donde siempre. Nosotros somos los que en alguna ocasión alguien nos ponía una referencia para poder meditar en eso. En Poza Rica, precisamente, nos decía el líder de los varones, nos dijo, oigan, hagan de cuenta que ustedes, está lloviendo y ustedes van en una sombrilla. La sombrilla, hagan de cuenta, es una mala comparación porque Dios es mucho más que eso, pero es como la sombrilla que tú llevas.
Y vas ahí y de repente dejas la sombrilla y decides caminar y te mojas. Ay, pero ¿por qué te estás mojando? Bueno, pues es que te quitaste del paraguas. Así nos pasa, a veces parecemos niños. ¿Qué está sucediendo? Nuestro motor, nuestra área espiritual no está siendo fortalecida. Y lo peor de todo esto, que lo hemos descuidado, y es lo que realmente nos mueve como seres vivientes. El software que estamos instalados es espiritual. Yo no puedo ver tus pensamientos, Martín. Yo no puedo ver la esencia tuya. Puedo ver un cuerpo físico, que es lo que hoy en día todo el mundo quiere presentar. Hoy en día todo el mundo quiere presentar una excelencia en esto. Nos hemos vuelto unos expertos en aparentar. Sí, y ese es el cáncer, la apariencia. La apariencia. Y ese es el cáncer de la espiritualidad, la apariencia. Queremos aparentar que estamos bien, queremos aparentar que estamos disfrutando, queremos aparentar que estamos todo bien, y nuestro corazón está deshecho, necesitando, como dice el salmista ahí en el Salmo 42, necesitando sedientamente el agua viva que es Dios. Fíjate que hablábamos en septiembre, hablábamos sobre el suicidio en Matamoros, sobre todo aquí en Matamoros. Okay. Y las estadísticas dicen que la mayoría de los suicidios que hay en Matamoros han sido hombres. Y platicábamos con Martín, los varones, como dices tú, nos hemos descuidado mucho de nuestra espiritualidad, y nosotros somos la cabeza, somos el líder, y por ahí dicen que cuando quieres tumbar algo, pégale a la cabeza y lo vas a tumbar, ¿no? Entonces el enemigo, tenemos un enemigo espiritual, tenemos tres enemigos. Siempre va a atacar al hombre, y si nosotros estamos débiles, hablamos del alimento y de todo esto, la palabra de Dios es un alimento espiritual en nosotros. El alimento físico, lo que hace nuestro cuerpo es fortalecer nuestras defensas físicas. Así es. Viene una enfermedad, una gripe, nosotros tenemos defensas gracias a las proteínas del alimento que nosotros consumimos, y nos defienden de esas enfermedades. Así es. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Cuando vienen problemas a nosotros, esos problemas nos rebasan, nos causan ansiedad, depresión. Y si no estamos bien alimentados, estamos débiles, estamos raquíticos espiritualmente, y no vamos a poder soportar ese tipo de situaciones, de crisis, de conflictos en nuestra vida, y nos llevan a este tipo de decisiones, de quitarnos la vida. Así es. Esa es la mentira más grande que puede inyectarnos el enemigo más grande que tenemos, que es el diablo. El diablo no es como Hollywood lo presenta, que es alguien rojo con cuernos. El diablo es algo espiritual. Tampoco tiene cuerpo, tampoco tiene forma, es un espíritu que se rebeló contra Dios, que también es espíritu. O sea, lo que realmente nos gobierna en esta vida es lo espiritual, y es lo que menos estamos alimentando, es lo que menos conocemos, es lo que menos investigamos, y es lo que menos nos preocupamos. Exacto. Entonces, Martín, los otros dos enemigos que tenemos es la carne, los pensamientos, la concupiscencia, y el otro es el mundo. No puedes quitarte tú este cuerpo, no puedes irte a otro mundo y decir, me voy a otro mundo, y no puedes tú decir, el diablo está como león rugiente, como dice la palabra, Pero está vencido. esperando a quien devorar, en Cristo. Sí, está vencido. En Cristo, así es, está vencido en Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Una de las analogías que me dice un maestro del seminario, un profesor que quiero mucho, me dice, imagínense, y lo quiero tomar como referencia de tu testimonio, Martín, de cuando a veces vas a la oración y dices que batallas, dices, es que no soy digno, es que ni siquiera soy digno de presentarme ante Dios. Él hace una analogía de Job y dice que como dice la escritura, que el diablo, que todos los hijos de Dios se presentaron
ante él. Ujú. Y que el diablo también se presentó. Estaba ahí. Estaba ahí. También fue ahí. Ujú. Y que cuando Dios se dirige a él y le dice, ¿has venido de recorrer el mundo? O sea, y le dice, sí, he venido. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dice, sí lo he considerado. Porque él solamente te adora porque mira todo lo que tiene. Pero quítale lo que tiene y vas a ver cómo blasfema contra ti. Si me das permiso, yo puedo ir y dice, no, adelante, quítale. ¿Y qué es lo que nos narra la escritura? Que le quitó todo, le quitó familia, le quitó bienes, le quitó salud. Sin embargo, Job se mantuvo fiel. Nunca, es más, su esposa lo dejó, porque dice, no, hombre, ya maldice a Dios y ya, y muérete, Sí, y muérete. Mírate cómo estás. Mírate cómo estás. Entonces, una de las analogías que hace este pastor es que dice que cuando tú te presentas, cuando tú pecas, el diablo se presenta prácticamente delante de Dios y le dice, mira, es un hijo tuyo y pecó. Y según tu palabra dice que la paga del pecado es muerte. Que anda. Pero justamente en ese diálogo de decir, mira, tu hijo pecó, entra Jesucristo. Entra Jesucristo y le dice, yo ya pagué por él. Es mío. Ya está pagado, es mío. Eso me gusta. Sinceramente, pocas veces hemos atesorado quién somos en Cristo y la victoria que Él nos ha dado. Pasamos por alto. Pasa una semana, pasa otra y nosotros afanados en nuestro trabajo y no hemos dimensionado esa maravillosa posición que nos colocó Cristo. En esta vida espiritual es necesario que volteemos a ver a Cristo y nos apoyemos de Él y que todo lo que vayamos a emprender, todo lo que vayamos a hacer, sea pensando en Cristo. En eso se basa la vida. Y eso es lo que muchos cristianos estamos luchando y estamos batallando. Necesitamos ir al manual, necesitamos ir al fundamento, necesitamos ir a la base. Al propósito. Necesitamos conocer nuestro propósito. Entonces, creo yo que el tema de la espiritualidad se habla en toda la Biblia, o sea que es un tema muy largo. Sí. Sin embargo, para en esta ocasión, que lo vamos a cerrar en la espiritualidad del varón, yo sí, mi consejo es esto: como varones, seamos valientes. Como varones, vayamos a nuestro Creador y reconozcamos que no estamos cumpliendo bien esa tarea que Dios nos ha encomendado, de ser sacerdotes, de ser sus representantes en esta tierra. No lo estamos logrando, se nos está escapando de las manos por no tomar en cuenta o por no ir a esa área de punto de contacto que Él nos ha dejado, que es esa espiritualidad de nosotros. Que con mucha tristeza lo digo, pareciera que los varones estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo la batalla, hemos cedido muchas cosas, hemos delegado muchas cosas que Dios nos encomendó a nosotros porque hemos sido unos cobardes. Yo lo mencionaba en el grupo de varones este martes. El valiente no es aquel que agarra un cuchillo o el que saca una espada o que agarra una pistola y todo eso. Ese no es la valentía, eso es ser cobarde porque se hace valiente con cosas. Es de valientes reconocer que nosotros mismos, que nosotros solos por nuestra propia voluntad no podemos hacer nada. Es de valientes reconocer que solamente a través de Cristo nosotros podemos lograr ciertas cosas, pero más que lograr cosas materiales, es que debemos de reconocer como varones que solamente en Cristo somos completos. Amén. Y ¿Eso es? hemos perdido la identidad, como dices tú, ¿no? O sea, nuestra identidad como hombres la hemos ido perdiendo y hemos ido perdiendo esa autoridad que Dios nos ha dado como cabeza, como sacerdotes,
por tantos movimientos que hay en la actualidad, ¿no? Y todo esto que tanto daño nos ha hecho, las redes sociales, todo este tipo de información falsa que se nos ha dado, ¿no? O sea, la mujer se empodera mucho y bueno, tiene los mismos derechos que nosotros, pero nosotros tenemos un diseño desde la creación y las mujeres están diseñadas para otra cosa también diferente, ¿no? Y los dos hacemos un complemento. Así es. Pero hemos perdido la identidad nosotros. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque nos hemos desconectado de Dios y nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo. Se cumple ese versículo que dice: no os hagáis como el mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento, renovaos vuestra mente en Cristo. Una de las maneras más preciosas que yo puedo presentar este tema es que la imagen de Dios desde Adán se fue degradando tanto, que Dios tuvo que mandar a su Hijo para recordarnos otra vez cuál es esa imagen que hay que representar. Ese es el recordatorio. Cuando Jesucristo llegó a esta tierra y caminó entre nosotros, era para volvernos a recordar la imagen en la cual nosotros fuimos creados. Jesús es nuestra referencia de cómo ser hombres. Él es nuestra referencia por No excelencia. no hay ningún otro hombre que nosotros tengamos que seguir. Jesús es la referencia del varón. Es el prototipo Completo, el Del prototipo. varón. Así es. Alguien compasivo, alguien con mucho amor, alguien con carácter, alguien que solamente Él puede modelarnos. Que ejercía su autoridad, que tenía que hablar cuando tenía que hablar, que confrontaba si tenía que confrontarnos, andaba así, ay, es que yo soy el Hijo de Dios, yo no les voy a decir lo que se merecen. Con autoridad. Los confrontaba y todo lo hacía en amor. Así es. En amor. Sí, no, y ese mismo carácter debemos tener nosotros, pero no lo vamos a lograr si no nos llenamos de Dios. ¿Sabes? Hay algo, así entre paréntesis, que cuando hablamos de que somos cristianos, es ser imitador de Cristo. Sí. Y muchas veces el cristianismo anda por otras veredas y nos desenfocamos realmente quién es el prototipo que debemos seguir. Como usted nos dice ahorita, es el prototipo del hombre que tenemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la primera vez que le dan el nombre a los cristianos fue en Antioquía, precisamente porque ese grupo de personas se comportaban como Cristo. Entonces dicen, mira, ahí vienen esos cristianos. Y en aquel entonces era un privilegio. Y yo no quiero decir con esto de que hoy no lo sea, pero lamentablemente la palabra cristiano ya se ha degradado tanto, que ahora cualquiera que lleva un sticker ahí de una cruz, él es cristiano. Cualquiera que pueda portar una camiseta o cualquiera, él es cristiano. Pero no sabemos, o sea, realmente un cristiano no se define por lo que tú miras. Un cristiano se define por su estilo de vida, Sus acciones. cómo está viviendo su vida, si la está viviendo como Cristo o solamente aparenta ser cristiano, que fue lo que refutó nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. No aparentan. Ustedes dicen que oran y que demudan sus rostros, generación de víboras, le dice. Entonces, si estuviera hoy en día nuestro Señor Jesucristo, Ya nos hubiera. nos hubiera agarrado a cueras. Porque, pues, sin embargo, ahora igual que no se malinterprete, nuestro Señor Jesucristo está. Exacto. No en un cuerpo Físicamente. pero Él está entre nosotros. De hecho, está aquí entre nosotros, porque dice que donde están dos o más en su nombre, dice que Él está en medio de nosotros, Sí, ¿verdad? también. Entonces, estamos hablando de su palabra, entonces Él está con nosotros. Ujú. Entonces, yo la verdad tengo un gozo de esta noche. Gracias a Dios. Yo tengo un gozo porque es un tema que me gusta, es un tema que no tengo tanto conocimiento como tú, que estás estudiado y te has ido preparando en lo que es llegar a ser pastor. ¿Te estás preparando? Primero Dios. Bueno, entonces, pero me gusta, o sea, a mí me gusta hablar de mi Señor Jesucristo, aunque no llevo el modelo
tan apegado, pero estoy trabajando constantemente para poder llegar también a ser el modelo como Él nos diseñó desde el principio. Pero créanme, tengo un gozo esta noche aquí. Gracias a Dios, Martín. Gracias a Dios. Sí, para nosotros es un gusto, Braulio, que estés aquí con nosotros. Es una noche especial para nosotros porque el hablar de Jesús, igual a mí me emociona, ¿no? Jesús, Jesús es es el comunicador por excelencia, ¿no? Y es el influencer. Si trajéramos a este tiempo lo que hizo, sería el influencer más conocido, porque en todo el mundo se habla de Jesús. En los lugares más recónditos se habla de Jesús. Hasta en los países que está prohibido se habla de Jesús. Hasta más todavía. Hasta más. Entonces sería el influencer por excelencia, o es el influencer por excelencia en la humanidad. Y digo, si traemos todo esto a lo que es actualmente lo que se maneja en las redes sociales, Jesús creó los ruidos con sus parábolas, ¿no? Y creó los shorts que ahorita se manejan mucho en YouTube, porque así como tenía parábolas largas, tenía parábolas cortitas. Con mucho mensaje. Con mucho mensaje. Y entonces Jesús es la referencia de lo que debemos ser como hombres en la actualidad. No hay otro, nada se ha inventado. Jesús ya lo ha hecho. La imagen humana del hombre ha venido de mal en peor. O sea, cuando yo empecé a crecer, lo digo acá entre monos, lo digo acá charlando entre monos. Cuando yo empecé a crecer, yo veía, me acuerdo de ese tipo de varón en la tele, ¿no? De velludo y botas y caballo. Como el hombre Marlboro, ¿no? Sí, era el típico, el ¿no? caballo y fumando cigarro. O Rambo. Sí, no, varón. Y luego empezaron a salir otras figuras de varones, ya un poquito más civilizados. Sí. Eran aquellos que traían un traje y bien acá, bien portados y acá. Tomaban un whisky, llegaban a la sí, tú dices, mira, pues qué bien, ¿no? Y un bozarrón. Y luego se fueron así, cada vez, hoy en día, pues el modelo de varón es alguien que utiliza un pantaloncito y algo rosa. Y no estoy en contra de los colores, simplemente que, ¿dónde está la imagen? La imagen, o sea, los chavitos, los adolescentes, están teniendo un modelo de varón que no está muy, o sea, no es sano. Muy distorsionado. Que no es muy varonil tampoco. No es nada varonil, Sí. ¿sí me explico? Entonces, pues, creo que para los que conocemos a Cristo necesitamos seguir manteniendo ese patrón. Necesitamos seguir siendo imitadores de Cristo, así como Pablo lo menciona en sus cartas, es decir, imítenme a mí, no para vanagloriarse él, sino imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo. Ustedes sigan mi ejemplo. Ese hombre para mí es, yo, o sea, obviamente de todos los evangelios, como que yo siento que me identifico mucho con Pablo. O sea, por la forma que él, a pesar de que no lo conoció hasta que se le presentó, que fue cegado, y después cómo fue instruido por el Espíritu Santo, pero cómo llevó su vida encaminado en el amor del propósito que era el evangelio, ¿verdad? De que la gente conociera quién era nuestro Señor Jesucristo. El mayor aprendizaje que tenemos que aprender de Pablo es que él tuvo un encuentro con Jesús directo. Y muchas veces nosotros no hemos tenido ese encuentro. ¿Y dónde tienes ese encuentro? Personal. Solamente tú y Jesús. Él lo tuvo directo. Y fue instruido por el Espíritu Santo, pero él mismo da testimonio de que él fue instruido directamente por Jesús. No hay una evidencia bíblica, pero bueno, o sea, esa es la evidencia bíblica donde él dice que él mismo fue instruido por Jesús. Pero cuando Pablo estuvo ausente unos años, se cree que fue Jesucristo el que lo estuvo discipulando directamente. Entonces, ahí está. Y cuando tienes un encuentro con Jesús, como dices, hay un antes y un después en tu vida. Ahí está, O sea, Saulo, hay un par de hay un aguas. Saulo y hay un Pablo. Hay un Pablo. Perseguidor de cristianos, y después Acérrimo. hacer un apóstol, o sea, encaminar. Entregar su vida por Cristo, completamente. Completamente. Ese es el cambio que hace Jesucristo. Solamente Jesucristo lo hace.
nosotros nos da miedo. A nosotros nos da miedo. O sea, queremos estar acá y queremos estar allá. Pero creo que es un muy buen tema lo que ustedes sacaron el día de hoy. Sacaron un muy buen tema y creo que amerita tener mucho más fundamento, o sea, tener mucho más, Claro. llevar a la gente que nos mira, a la gente que nos está escuchando, presentar este tipo de temas que casi no se hablan, o si se hablan, solamente tienen la oportunidad de un ratito, en un sermón o algo, pero no en la vida cotidiana. Sí. Ustedes presentan ahora este material, creo que la gente le va a ayudar mucho a poder identificarse en este tipo de áreas que todos batallamos, pero que también pues estamos planteando sobre la mesa la solución. La solución. Sí, la palabra de Dios es nuestro manual de vida y muchas veces lo tenemos guardado en un cajón, en el buró, y ahí se queda por mucho tiempo. Y Sí. no lo leemos, no vamos a ir. Para esta es la solución. Por eso en la actualidad habemos mucha gente enferma, cansada, estresada, ansiosa, pero tenemos la solución. Pero no vamos Sí. ahí. Y la ansiedad y todo eso viene precisamente de no tener fortalecido nuestra vida espiritual. Como dice el versículo, Pablo le dice precisamente a los Gálatas: el que siembra en la carne segará corrupción, mas el que ciega en el espíritu segará vida eterna. Se resume todo. Ahí se resume todo. O sea, ¿en qué estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando en el espíritu o estás sembrando en la carne? Que sea esta nuestra pregunta para finalizar. Que sea esta nuestro versículo para poder cerrar este charla entre monos. Y faltan todavía más medios. Claro, y Son 12 disciplinas espirituales. Apenas vimos 4. 4. El espacio está abierto cuando gustes, Braulio. La verdad es un honor para nosotros que nos hayas venido a compartir lo que es el amor, los conocimientos, guiado obviamente, porque nada de esto lo hacemos nosotros de la carne, sino es a través del Espíritu Santo que somos guiados. Entonces, cuando gustes, está la puerta abierta para que regreses con nosotros. Gracias, y Martín. vamos a tener otro bonito tema, que hablar de nuestro Señor Jesucristo a mí me encanta. Gracias, Muchas gracias por No, hombre, estar gracias con a ti. nosotros. Y pues ya ni siquiera, ya para poder cerrar, todo esto me lo dio Matamoros a través del seminario. Estoy ya iniciando ya el 4º año y último. Wow. Estoy en el 7º semestre de licenciatura en teología. Entonces, el seminario, Un poquito Cosme G. Montemayor. para platicar, yo no sé dónde queda el seminario, dónde es este. Mira, el seminario está en la Colonia México, ahí por Camino Real. Hay una calle donde está Fierros y Tubulares, frente a Maderas ¿De la Romana? Vela Román. Ajá. Exactamente ahí enfrente. Ahí está el seminario Bautista Dr. Cosme G. Montemayor. Sí. Una información de primera. O sea, Dios me puso un seminario como este para poder bendecirme y poder conocerlo más a Él. Y no solamente conocerlo, poder compartirles. Pues muchas gracias. Ya para un cierre de lo mío, qué bueno que no fuimos como Marta, que estuvimos afanados durante todo el día, que la mejor parte de este día fue este bonito momento de haber escuchado la palabra de Dios. Así nuestro Señor Jesucristo dijo: deja de estar afanada, mira que María ha escogido la mejor parte de este día, estar Así con es. Él. Entonces, hoy fue mi mejor día de estar aquí escuchando esta bonita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y recuerda que nosotros somos Charlando entre monos en el podcast. Gracias.